Bueno, voy a continuar con el tema del conocimiento del ser y vamos a ver esta idea de la unidad en la diversidad. Bueno, para el que no conoce su verdadera esencia, va a tener un pensamiento fragmentario, habíamos dicho, ¿sí? Un pensamiento divisivo. O sea, yo estoy acá y allá está el otro, el mundo. ¿Sí? Mientras que el que despierta su verdadera esencia, el jnani, se dice en sánscrito, el sabio, él va a ver unidad en la diversidad. ¿Sí? ¿Qué es el amor? El amor es eso, el amor verdadero es unidad en la diversidad, ¿sí? Mientras que el que ignora su esencia ve yo soy y eso es el mundo. O sea que ve dos existencias. Mientras que el que se ha iluminado, ¿sí? El que ha despertado a su verdadera esencia, él va a ver solo una existencia, pues se entiende que todo el mundo es una colección de cosas, de nombres y de formas, ¿sí? Por ejemplo, esto es una taza, le decimos taza porque tiene la forma de taza. Ese es el nombre y la forma. El mundo es una colección de nombres y de formas. Para el sabio, los nombres y las formas son irrelevantes porque comprendió que lo único que hay, lo único real que existe, es el ser uno sin un otro, justamente, sin un segundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que él comprende? Que esa división es irreal, es una ilusión producto de no saber quién es uno verdaderamente. ¿Sí? Es como este sentimiento de unidad en la diversidad, nosotros también lo experimentamos. Por ejemplo, si yo voy a una fiesta donde no conozco a nadie, ¿no? Toda la gente que está en la fiesta para mí son el otro y yo también soy un otro. Y me voy a sentir incómoda o no sé si voy a tener ganas de quedarme o voy a tener que hacer un esfuerzo. No va a ser algo natural estar ahí, ¿sí? O un poco tímida o temerosa, lo que fuera. Mientras que si yo voy a una fiesta donde conozco a la gente, son todos mis amigotes, entonces voy a sentir esa unidad justamente en la diversidad, ¿sí? Me siento relajada, disfruto, ¿sí? Siento el cariño, el amor justamente que circula ahí entre todos. Ese es el amor, es la unidad en la diversidad. Entonces, nosotros esa idea y ese sentimiento de unidad lo conocemos. Ahora, el que ha despertado a su verdadera esencia, él lo que ve es, no ve al otro como un amigo o como un enemigo, ¿sí? No es que, bueno, me tengo que reunir con esta gente porque estos son mis amigotes, los otros los descarto, me aparto, no presto atención. No necesita hacer esa partición justamente, no tiene ese pensamiento divisivo. Un ejemplo es, por ejemplo, Buda. Hay un relato, ¿no?, sobre este personaje de nombre Angulimala, que se había convertido en un personaje violento, un bandido, mataba gente en el pueblo y entonces el rey intentó justamente detenerlo, no lo pudo hacer, se lo pide a la madre, incluso va la madre a tratar de detener a su propio hijo, casi la mata a ella, bueno, y entonces finalmente interviene Buda, ¿no? Y en la mirada de ese hombre había una mirada de violencia, mientras que en la mirada de Buda había una mirada amorosa que logra que este hombre cese la violencia al punto tal que luego se va a convertir en su discípulo. ¿Cuál era la diferencia? Es que Buda no, al ser un ser
iluminado que sabe que lo único que hay es un ser, que lo demás es una ilusión, un ser que aparece como muchos, no va a categorizar al otro en amigo o enemigo, sino lo que ve, el que ha despertado a su esencia, él solo ve divinidad, ¿sí? Para el conocedor de su esencia no hay un amigo o un enemigo, como tampoco hay un malhechor y un bienhechor, o un adulador y un crítico, ¿sí? No hay opuestos justamente, ¿sí? Para él todo es divinidad y todo es el ser, y él es el ser. ¿Sí? Pues dice yo, el famoso, ¿no? Yo soy, ¿sí? Yo soy la abeja, yo soy el árbol, yo soy el río, ¿sí? Yo soy todo. Yo soy la víctima y yo soy el victimario. Yo soy el que alaba y soy el que, no sé, critica. Yo soy el que realiza una mala acción y yo soy el que realiza una buena acción. El yo soy, sí, está más allá en realidad de esos opuestos, porque los opuestos no pertenecen tampoco al yo soy, son toda una ilusión que hemos creado, sí, este mundo de opuestos. El yo soy está más allá de ellos, en ese sentido que es todo, es uno o el otro, porque en realidad está más allá de eso. No es que se pone de un lado y este es mi amigo y este es mi enemigo. El yo soy simplemente es, no juzga, no separa, no categoriza el yo soy. ¿Sí? Todo es yo. ¿Sí? Entonces, como dice ahí en el verso, en este verso también de la Brihadaranyaka Upanishad, ahora habla, los que habíamos visto antes hablaba sobre momentos de ignorancia. Ahora dice en este momento o en ese momento, ahora está refiriéndose al momento del conocimiento, ¿sí? Que yo sé quién soy. Y no nada más que de manera intelectual, sino que he despertado a mi esencia, ¿sí? Me he adueñado de ella, ¿sí? Me he unido a mi verdadero ser y no estoy identificado con el falso ser que he creado, ¿no? Ese yo ilusorio, ese yo egoico. Entonces, como dice ahí en el texto, ¿no? En ese momento del despertar, del conocimiento, todo es el ser. Ahí comprendo que todo es en realidad el ser. Entonces después vienen las preguntas, bueno, pero el ser, ¿sí? ¿Qué puede ver el ser? ¿Con qué puede ver? ¿No? ¿Qué puede conocer? ¿Con qué conoce? Esas preguntas en realidad son preguntas retóricas, no tienen una respuesta. ¿Sí? Porque el ser, como habíamos dicho anteriormente, es conocimiento absoluto, es conciencia. No tiene nada para ver ni nada para conocer, porque el ser, ¿sí? Esta división sujeto-objeto no la tiene, es conocimiento absoluto. La división sujeto-objeto y un instrumento de cognición como puede ser la vista, ¿no? El objeto, la taza, yo, sujeto, conozco la taza a través de la vista y la mente, instrumentos de cognición. Esto en el ser no está allí, ¿sí? Porque todo esto es una ilusión, es el famoso Maya que se llama en sánscrito, Maya, ¿sí? Que hay una proyección de todo este mundo, ¿sí? Y después de la proyección del mundo hay el otro tiene dos poderes la ilusión, uno es el poder de proyección y el otro lo que hace es proyecta y después vela todo. ¿Qué es lo que vela en realidad? Vela la proyección. Yo no recuerdo que estoy proyectando. Yo el ser proyecto y a su vez con el poder de velar oculto, me olvido de que estoy proyectando. ¿Sí?
Entonces, una vez que se comprende esto, o sea, no es que el que se iluminó, el sabio, el que despertó esa esencia, no es que no ve acá el sujeto, objeto, conociendo la taza con los ojos. O sea, es como una persona común y corriente. La única diferencia es que no lo perturba, no lo afecta, ¿sí? Mi taza, el que es ignorante de su propia esencia dice, esta es mi taza, ¿sí? Se ha vuelto posesivo, se ha apegado en vez, y si le pasa algo a mi taza, o vamos a algo más importante, mi auto, ¿no? Y no sé, por alguna razón el auto no lo tengo más, o se rompió, no funciona más, entonces ahí voy a sentir, me voy a dar cuenta cuán apegado estaba al auto. ¿Sí? Mientras que el sabio, el auto lo puede usar o no usarlo, no lo va a afectar, porque justamente está más allá, ¿sí? De este mundo de ilusiones. Bien. Ahora, el problema es que el conocimiento del ser, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros con el conocimiento del ser, del ser absoluto, de Dios, si quieren? Se lo hemos entregado a otro, a las religiones, a los maestros, a un linaje de maestros, a un gurú, que nos expliquen y nosotros repetimos como un loro. Pero no hay ningún tipo de indagación, de reflexión, de preguntarse, de cuestionar, pero no cuestionar al otro por lo que el otro me está transmitiendo, sino de cuestionarme a mí que, por ejemplo, mis creencias, si son válidas si son válidas o si las sostengo porque me agarro de ellas, porque toda mi ilusoria seguridad, ¿sí? Está puesta ahí, pensando que eso me va a salvar no sé de qué, porque no es cierto, ¿no? Entonces, el problema de cuando nosotros entregamos el conocimiento a otro, el poder de nuestro propio autoconocimiento, se lo damos a otro, sí es como, entramos como el tranvía, ¿no? A repetir el mismo surco, como ha pasado en muchos maestros o en algunas religiones que se repite lo mismo, repiten y repiten porque lo dijo fulano o porque está en tal lugar. Que igual dentro de también de esos maestros, hay maestros que te ayudan a reflexionar, ¿sí? Nos hacemos las preguntas, reflexionamos, indagamos, ¿es realmente así o es una creencia? Eso, la autoindagación, ¿sí? El conocerme a mí mismo hace que yo pueda regresar a mi verdadera esencia. Entonces, ¿cómo hago para conocerme a mí mismo? Conocer mi verdadero ser. Bueno, lo que tengo que empezar a hacer es mirar cómo pienso y cómo siento. ¿Sí? Eso lo hacemos naturalmente. Por ejemplo, no sé, fin de año. Yo digo la palabra fin de año, o falta poco, no sé, para fin de año, supongamos, y uno ya tiene un montón de pensamientos sobre esa fecha. ¿Qué tipo de celebración? Si va a celebrar o no, con quién, si está contento dónde va a celebrar, si no quiere celebrar, cómo me siento con la gente que celebro, si es que voy a reunirme con alguien. Todos esos pensamientos y esas sensaciones y esos sentimientos que empiezan a aflorar, yo los puedo dar tranquilamente. O si tengo que dar un examen, ¿no? Dentro de 3 días tengo que dar un examen. Bueno, yo ahí enseguida me doy cuenta si que estoy ansioso, que estoy tenso, que estoy preocupado, que estoy tranquilo, o si sé, si estudié, si me falta estudiar X tema con mayor profundidad, etc. Todos los pensamientos y sentimientos surgen nada más que con esa palabra examen o esa situación. Entonces, esa es la manera en que uno se mira sus pensamientos y sus sentimientos, ¿no? Eso es indagar, autoindagar, ¿sí? Hacer un examen, ir hacia adentro, conocerse. Cuanto yo más me conozco, más voy a poder entender qué es el falso ser y qué es el ser verdadero, y poder el falso ser removerlo para poder encontrarme con mi verdadera esencia, con el ser verdadero. Bien, por ejemplo,
para saber si uno es ignorante de su verdadera esencia o si es conocedor de ella, es cuando yo me cruzo con otra persona o pienso en otra persona, ¿no? Según como yo piense al otro y sienta al otro, ¿sí? Me voy a dar cuenta si aún soy ignorante de mi esencia o no, si me he despertado a ella. Si yo te siento como un otro, te pienso como un otro separado de mí, entonces aún estoy en la ignorancia de mi ser. ¿Sí? El que despierta su esencia ve unidad, no ve al otro como un opuesto, ¿sí? Ve unidad, sabe que sí, que va a haber otra persona, físicamente va a ver a otra persona, pero no lo va a sentir como un otro, ¿sí? No lo va a pensar como un otro. Hay unidad en el sabio, ¿sí? Unidad en la diversidad. Por eso el amor del sabio, del que despertó, es un amor universal. No está como, bueno, no, este es mi tribu, mi clancito, mi familia, mi grupito, y pongo ahí el afecto y entre nosotros nos cuidamos y entre nosotros nos queremos, ¿sí? Y tratamos de mantenernos bien entre nosotros, ¿no? El sabio justamente está más allá de ese tipo de afecto, ¿sí? Es un amor más universal. Por eso ¿no? Buddha, cuando habla con Angulimala y ya logra que se aplaque, que se calme, es porque lo está mirando desde este lugar de unidad, no un otro que me va a atacar y que es un violento y que esto y que lo otro. No lo ve desde ahí, ¿sí? No habla desde ahí, no lo piensa desde ahí. Entonces también el resultado es otro, ¿no? Bien. Entonces lo que nos dicen en esta filosofía, obviamente que el pensar y el sentir son distintos niveles, tienen distintos niveles de profundidad. Si ese otro, la alteridad, en el pensamiento puede haber juicio, opinión, crítica, etcétera, y en el sentimiento, bueno, uno sabrá si hay amor, odio, indiferencia, enojo, ¿no? Pero es una manera de ver que si uno piensa esas cosas y siente esas cosas todavía, no entró en ese despertar, ¿no? Al ser. Entonces, ¿qué proponen en esta filosofía? Uno tiene que hacer como la rana, ¿no? La rana, antes de dar un salto, ¿qué hace? Primero se retrocede y se sienta, ¿no? Sobre las patas traseras y recién ahí da el salto. Bueno, no tenemos que retroceder un poco de este mundo de ilusiones para hacer la autoindagación, para conocerme a mí mismo y poder dar saltos hacia el ser, ¿sí? Bien. Porque el tema cuando hay una falta de autoindagación, lo que yo hago es simplemente, bueno, heredé maneras de pensar, ciertas normas, ciertos patrones mentales, los heredé, los escuché y los repito, ¿sí? Pero no hay ningún tipo de reflexión ahí, ¿no? Es un poco como lo del tranvía, eso pasa no solamente al nivel religioso, sino también en todas las otras áreas del ser humano. Entonces, no me permito la pregunta, no me permito la examinación. Si yo empiezo a hacer este tipo de autoindagación, y acá lo clave es ser brutalmente honesto con uno mismo. No tengo que por qué ni siquiera andar hablando con el otro, ni cuestionando la vida ahora de repente de todo el mundo, incluida la mía, pero sí ser muy sincero conmigo y entender qué pienso, por qué pienso y desde dónde lo pienso, y qué siento y desde dónde lo siento. ¿Sí? Entonces eso me va a permitir remover todo lo que se dice acá en el no dualismo como el no ser. Hay que remover el no ser. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo no soy.
para que justamente aflore el ser, mi verdadera esencia. Si yo digo, por ejemplo, yo soy fulana de tal y yo soy hija de fulano y mengano, eso no es el conocimiento del ser. Eso está formado por el falso ser que hemos creado en este mundo de ilusiones, ¿no? O como decía un maestro mío, ¿no? En vez del horóscopo, yo no sé, yo soy de tal signo. No es un horóscopo, es un horóscopo, ¿no? Porque eso también forma parte del mundo de ilusiones. Entonces, para liberarme del sufrimiento, lo que tengo que hacer es conocer la realidad de mi ser. Eso me va a liberar totalmente. Tengo que saber quién soy. ¿Eso qué va a permitir? Este pensamiento fragmentario y divisivo va a empezar a cesar en mí. Y voy a empezar a habitar más en un silencio interno, ¿sí? Más allá de que yo en el día a día haga las cosas normales que hace cualquier ser humano, pero se acalla la mente, no tengo esa mente, ¿no?, que me está todo el tiempo rumiando. Es como que se vuelve una mente más práctica. Pienso cuando necesito pensar para hacer algo puntualmente. Sí, pero no estoy cocinando y estoy pensando cosas tóxicas o que me hacen sufrir o que no me hacen bien, o simplemente imaginando cosas que no son, ¿sí? Es como que la mente empieza a sanarse también, porque cuando uno entiende la irrealidad de este mundo de ilusiones, ya la mente es como pierde peso ese tipo de pensamientos y empiezan a morirse esos pensamientos solos, empiezan a caerse solos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Porque al no conocer la esencia de uno, nos la pasamos proyectando un montón de cosas, ¿no? Es como el ejemplo de la soga y la serpiente, ¿no? Que hay una soga ahí, pero que es de noche, no se ve bien, y bueno, una persona ve una serpiente ahí, entonces va a reaccionar según eso, ¿no? Va a buscar un palo, o sale corriendo, o va, le avisa a alguien, ¿no? O es en esa misma situación una persona, en vez de ver una serpiente, lo que ve ahí es una guirnalda. Y otro tercero ve una rama. No, no, es una rama. No, es una guirnalda. No, es una serpiente. Cada uno va a proyectar sobre la soga, que es la única realidad que hay, según el condicionamiento que tenga, que ya traiga. Si yo, por ejemplo, me crié en una zona donde hay un montón de serpientes en el campo, donde fuera, entonces lo primero que voy a hacer es confundir a la soga con una serpiente. O si yo, no sé, en la cultura de mi país se dedican a colocarle guirnaldas para dar la bienvenida a las personas, entonces lo primero que voy a pensar que es un pedazo de guirnalda eso. O no sé, o si yo me vivo trepándome a los árboles, voy a confundir a la soga con una rama de un árbol, ¿no? Ahora viene una cuarta persona y dice, a ver, no, ¿es una serpiente? ¿Es una guirnalda? ¿Es una rama? Vamos a ver, entonces se acerca con la linterna, chequea y es una soga. Eso es la indagación. ¿Es una serpiente? Preguntarse. No, alguien me dice que es una serpiente y salimos todos corriendo. ¿Y no? O alguien me dice que es una guirnalda y yo creo que es una guirnalda porque fulano me lo dijo. Me hago la pregunta. Esto es la indagación. ¿Pero qué pasó ahí? Bueno, ahí hay una sola soga y hubo proyecciones diversas, imaginarias, nociones erróneas. Es una soga y todos pensamos que era otra cosa. Bueno, lo mismo sucede con el ser. Solo hay un ser absoluto. Proyectamos sobre el ser todo este mundo de ilusiones. El yo soy hija, yo soy padre, yo soy amigo, yo soy vecino, yo soy mujer, yo soy hombre, yo soy argentina, yo soy chino, yo soy una persona alegre, una persona triste. Todo eso son proyecciones sobre el ser. Lo único que hay es un ser. Como lo único que había ahí es una soga, pero todos vemos, imaginamos que hay o una serpiente, una guirnalda, lo que fuera.
Entonces, la verdad es una, la yoga es una, las proyecciones son muchas. El ser es uno, la proyección de que hay muchos seres, ¿no? De que hay muchas cosas, ¿no? Y si yo proyecto, no sé, que soy hombre o que soy mujer, o que soy padre, madre, hija, hijo, lo que fuera, no sé, o japonés, o peruano, lo que fuera, detrás de cada una de esas proyecciones hay un bagaje de cosas que se disparan, ¿no? Y ahí viene el tema, ¿no? De que se disparan muchos pensamientos, ¿no? Entonces, la manera de lidiar después con esos pensamientos y con las emociones y con las sensaciones, bueno, eso es justamente la ilusión de la que se viene hablando. Entonces, son todas imaginaciones que yo tengo sobre mi verdadera esencia, ¿a partir de qué? De la identificación con este cuerpo-mente. Por eso te dicen, toma distancia del cuerpo-mente, después vamos a ir viendo sobre la irrealidad del cuerpo-mente más adelante. Toma distancia, obsérvalo y fíjate realmente quién sos, o mejor dicho, qué sos. Bueno, pero ¿cómo adquiero este conocimiento del ser, no? Bueno, ese es otro error también en la pregunta, porque siempre queremos, ¿qué tengo que hacer, no? Para tener el conocimiento del ser. Es que siempre queremos adquirir cosas y siempre tenemos que hacer cosas, ¿no? Porque es lo que estamos acostumbrados. Si yo quiero algo, para obtenerlo, tengo que hacer algo. Si quiero un vestido, bueno, ¿a dónde tengo que ir? ¿Cuánto sale? O pasame el lugar, el nombre del lugar y lo googleo, bla, o sea, hago algo para conseguir ese vestido que quiero. No, no se trata de hacer. Se trata de conocer, justamente. Acá yo no es que haces determinadas disciplinas o determinados votos o determinados rituales y entonces vas a conocer tu verdadera esencia. O si yo respiro de tal manera o utilizo determinados métodos o procesos, entonces voy a conocer el ser y me voy a iluminar, ¿no? Iluminar es el que tiene las cosas claras, eso quiere decir iluminarse, ¿no? Tengo claro quién soy, no quiere decir que me va a caer un rayo de luz en la cabeza. Entonces, no se trata de hacer, sino de conocerse. Bueno, ¿cómo hago para conocerme? Bueno, es un viaje esto, ¿eh? No es algo que hago 2 o 3 cosas y llego a mi objetivo. El viaje en sí mismo es el objetivo. Entonces, ¿qué tengo, cómo hago, no? Para conocerme. Por ejemplo, si uno quiere conocer el rostro de uno o los ojos, ¿qué hace uno? Voy a un espejo y ahí conozco mi rostro y conozco mis ojos. De la misma manera, ¿querés conocer al ser? Mírate a ti mismo. Tenés que mirarte a ti mismo. En vez de mirar hacia afuera, que es lo que hacemos todos los santos días, porque todo está en el afuera, creemos que la felicidad está en el afuera, ¿no? Te dicen, mírate a ti mismo, mira al ser. ¿Sí? Bien. Entonces, vos para mirar tu rostro, para mirar tus ojos, agarrás el espejo. Bueno, pero el espejo no está muy limpio. Bueno, limpialo y vas a ver tu rostro. Bueno, si querés ver tu rostro, no el rostro físico, sino tu esencia, tu verdadero ser, también usás un espejo. Uno de los espejos que podés usar, ¿sí? Uno de ellos es esto, es la guía, la misma enseñanza del maestro, pero el maestro está ahí más para ayudarte a remover el no ser, justamente, que es lo que hacemos en estos videos. La idea es remover el no ser para que uno pueda conectarse con la verdadera esencia. Entonces, así como yo limpio el espejo para ver bien mi rostro, entonces, ¿cuál es el espejo que tenemos nosotros? La vida misma y sobre todo las relaciones. ¿Con qué? Con las cosas, con los objetos, con las demás personas. Por ejemplo, yo digo mi casa, ¿no? Si le pasa algo a mi casa, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Qué voy a pensar? ¿Qué voy a sentir? Esto que hablábamos antes.
Me fijo qué pienso, qué siento y desde dónde lo pienso y desde dónde lo siento. Si le pasa algo a mi casa, ¿no? Me muero, me desespero, mi casa, qué sé yo. Mi auto, me fijo, ¿qué me pasa con mi auto? Si le pasa algo y si de repente no lo tengo más, ¿no? Mi hijo, mi hija, mi madre, mis hermanos, ¿no? No los tengo más. De repente o pasó algo, me peleé o lo que fuera. ¿Qué me pasa a mí? O sea, ¿qué me pasa con la cuenta bancaria? 0 pesos, 0 dólar. ¿Qué me pasa a mí con mi cuenta bancaria? ¿No? Y así con todo lo que tengan, ¿sí? Con todo aquello que se relacionan. Uno se relaciona con su casa, con su auto, con su trabajo, con su carrera, con su sentido de honor. Puede ser algo abstracto, ¿no? Mi poder, mi fama, también puede ser ese tipo de cosas. Si le pasara algo a alguna de todas esas cosas, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué, no? Y entonces ahí, en ese observarme a través de ese espejo, me doy cuenta que estoy totalmente apegado a todo eso. ¿Por qué? Porque me identifiqué con todo eso. Creo que todo eso, que si yo tengo todas esas cosas, voy a ser feliz. Por eso trato de sostenerlas, me apego a ellas, me dan seguridad, me dan una cierta identidad, si bien es una identidad falsa, pero me hacen sentir importante, querido, amado, bla, 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 bla. ¿Sí? Sabemos que todas esas cosas que nombré y muchas más, todas son transitorias, todas son inestables, ¿sí? Por eso se habla después del sufrimiento. ¿Sí? Mientras uno se identifique con este mundo de ilusiones, con este cuerpo-mente, inevitablemente el sufrimiento lo acompaña. Entonces, si yo empiezo a darme cuenta lo apegado a que estoy a determinadas personas, a determinadas relaciones con esas personas y a determinadas relaciones con ciertos objetos, puedo empezar a trabajar esto de la observación, ¿no? Observo el apego que tengo. Observo mi nivel de dependencia emocional, psíquica, ¿no? Psicológica. Porque en realidad la liberación, moksha, ¿no? El nirvana, también en el budismo. Esto no es budismo, ¿eh? Tiene mucho de budismo, o sea, los lineamientos son bastante parecidos, pero el no dualismo no es lo mismo que el budismo, aclaro, porque hay una diferencia muy importante que, bueno, en algún momento la comento. No me quiero ir, si no me pierdo con lo que estaba diciendo. Entonces, yo observo el apego que tengo a esas relaciones con objetos, personas, cosas, ciudades, mi país, mi equipo de fútbol, mi. El mi me está marcando justamente lo que se llama en esta filosofía el síndrome yo mío, ¿no? El síndrome del yo mío, yo, el yo egoico, yo ilusorio y mis posesiones que hacen que ese yo se sostenga. Entonces, si yo empiezo a observar ese apego, ¿qué empieza a suceder? Empiezo a desmonorar, ¿sí? Ese apego empieza a debilitarse y hay un desapasionamiento, ¿sí? Por todas esas cosas, todo ese tipo de relaciones. ¿Qué quiere decir? Porque yo digo esto, no, bueno, pero yo no me voy a... Mi hijo es mi hijo y mi madre es mi madre y mi casa es mi casa, ¿no? No quiere decir que uno se tiene que ir a la montaña a vivir a la punta de la montaña, si bien el que va, como digo yo, por la carretera principal hacia la liberación, a lo mejor sí se va a vivir a la punta de la montaña, pero yo a la punta de la montaña también me puedo llevar todos mis pensamientos. Sí ayuda irse a la punta de la montaña porque no tenés todos los estímulos alrededor tuyo, ¿no? Las 24 horas. Pero insisto que uno se puede llevar todo el bagaje de pensamientos, de emociones, de sufrimiento a la montaña. Así que no pasa por ahí. Sí sirve un montón esto, ¿no? Hay que hacerlo, sí, hay que ir hacia adentro. Para ir hacia adentro hay que tomarse tiempo a solas, ¿no?
Pero bueno, yo estoy hablando acá para la gente promedio, digamos. Entonces, yo empiezo a examinar el apego y al examinar el apego, eso va a producir un efecto en mí de a poco. Yo voy a empezar a cambiar. Entonces voy a seguir a lo mejor teniendo esas relaciones con las cosas y las personas, pero desde otro lugar. No desde el apego, porque no es lo mismo estar con el otro porque estoy apegado al otro, porque dependo del otro, porque lo necesito y hay una cosa psicológica, esto quería decir antes. Moksha es liberación. Cuando se habla de la famosa liberación, la iluminación, es porque uno se libera psicológicamente. Por eso la mente también se acalla. ¿Sí? Entonces, me empiezo a desapegar, hay un desapasionamiento, entonces mi relación con las cosas y con las personas cambia y es mucho más sana, porque ahora va a ser desde el verdadero amor y no desde el apego y desde la dependencia, ¿no? Entonces yo, no sé, hablo con tal familiar, no porque estoy obligada, porque es tal relación que tengo con esa persona, porque es mi madre, padre, hermano, tío, primo, lo que fuera, o esposo, marido, mujer, hijo, hija, nieto, lo que sea, sino solamente del amor, y no por esta cosa de apego y de clan, y de que tiene que ser así, y de querer poseer al otro, ¿no? Esta cosa de la posesión, el ego nuestro es tan débil que por eso, ¿no? Estamos así, como obsesionados con nuestras cosas y nuestra gente, ¿sí? Entonces, ese va a ser nuestro espejo para conocerme a mí mismo. Y algo muy importante es también, otro espejo muy importante es mi relación con Dios. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Qué tipo de relación tengo con Dios? ¿Es un Dios supremo, un ser supremo y yo acá soy un ser inferior? Eso también me tengo que fijar, porque estamos hablando que hay un solo ser absoluto. Eso también es pensamiento divisivo, fragmentario. Yo acá, ser inferior, rogándole a un ser superior que me trate bien, ¿no? Entonces, es un viaje de conocimiento esto, como decía antes, de conocimiento de uno mismo y que es como un océano insondable, ¿no? Pero empieza a producir cambios importantes en mí. ¿Sí? Esto más allá después de si uno llega a conocer la verdadera esencia, realmente llegar a los niveles de un maestro que se ha despertado realmente y puede habitar en el ser verdadero y desde ahí funcionar, pero en el trayecto vamos todos cambiando para bien, incluso para nuestras relaciones con las cosas y con las personas. A ver, todos estamos acá para despertarnos. Algunos lo saben de manera consciente y otros no tienen ni idea. Pero todos estamos en el mismo camino, no solamente los que eligen el camino de manera consciente. Algunos, como decía recién, quieren ir por la carretera principal y otros van por la colectora, a veces suben a la carretera principal, bajan a la colectora, bueno, algunos en la colectora, pero igual aún yendo por la colectora, todos vamos hacia el despertar, sí, a nuestra verdadera esencia. Entonces, qué mejor que, ya que total estamos todos en el mismo camino, qué mejor que hacerlo de manera consciente que a los ponchazos, andar por la vida a los ponchazos según lo que mis pensamientos y mis emociones me digan. O patrones mentales que he heredado y adquirido, nociones erróneas de quién soy yo, de qué es el mundo y de qué es Dios. Esas son las tres cosas que tengo que, en ese trabajo de indagación, ¿sí?, tener en cuenta. Son los tres pilares: el hombre, el mundo y Dios. Sobre ellos habla esta filosofía, ¿sí? Entonces, voy a terminar con eso, sigo ya en la próxima, pero bueno, la idea es esa, estamos igual todos en la misma, que no estemos enterados es otra cosa. Entonces creo que conviene, ya que estoy yendo hacia el despertar, hacerlo de manera consciente. Mientras hago, ¿no?, la vida del día a día, ¿no?, teniendo las relaciones que tenga, con
las cosas que sean y con las personas que sean. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta luego.